Un mecánico con 50 años de experiencia me dijo algo que nunca olvidé. La mayoría de coches no mueren de viejos, los matan sus dueños sin darse cuenta. Y tenía razón. El mío ya pasó los 800,000 kilómetros, no porque sea especial, porque cambié cosas muy concretas desde el primer día. Hoy te cuento exactamente cuáles son, y quédate hasta el final, porque el último hábito es el más ignorado de todos y el que más motores y transmisiones ha destruido en silencio. El aceite no es eterno y el manual te está mintiendo. El manual del fabricante es un documento diseñado para que el coche dure lo que dura la garantía, no un kilómetro más. Piensa en eso, el fabricante no gana nada si tu coche llega a los 400,000 kilómetros, gana cuando lo cambias por uno nuevo. Por eso los intervalos de cambio de aceite que recomiendan son absurdamente largos, 10,000 kilómetros, 12,000, hasta 15,000 en algunos modelos. Esos números son marketing, no ingeniería de durabilidad. Lo que nadie te dice es que en la vida real el aceite se degrada mucho antes. Los trayectos cortos de ciudad no calientan el motor lo suficiente para evaporar la condensación interna. Los arranques en frío frecuentes diluyen el aceite con micropartículas de combustible. El tráfico pesado mantiene el motor en condiciones de estrés constante que el aceite de laboratorio nunca contempló. He abierto motores que siguieron esos intervalos al pie de la letra. Lo que encontré adentro parecía una lasaña quemada. Capas de lodo negro pegadas en cada conducto, pistones con marcas de rozamiento y árboles de levas con desgaste visible que nunca debería estar ahí a ese kilometraje. La regla que me salvó fue simple: cada 5,000 kilómetros con aceite sintético en condiciones normales. Cada 3,500 si el coche hace muchos trayectos cortos, si vive en ciudad o si el motor ya tiene más de 150,000 kilómetros encima. Jamás estires el cambio de aceite porque el fabricante diga que puedes. El fabricante no van a pagar la reconstrucción del motor cuando llegue ese momento. ¿Es más caro? Sí. Un cambio de aceite cuesta entre 40 y 80 euros. Una reconstrucción de motor cuesta entre 3,000 y 6,000. Esa inversión pequeña y repetida fue la primera razón por la que mi coche sigue rodando. Y puede ser la primera razón por la que el tuyo también lo haga. Calentar el motor al ralentí es un error que destruye cilindros. Durante años creí que dejar el coche encendido 10 minutos antes de salir era la forma correcta de cuidarlo. Seguramente tú también lo has hecho alguna vez. Pero ese hábito es uno de los peores que existe para la salud del motor moderno, y me costó entenderlo. Cuando el motor está frío y en ralentí, la combustión no es completa. La gasolina que no se quema correctamente baja por las paredes de los cilindros, arrastrando consigo la película de aceite que debería protegerlos. Es exactamente como pasar papel de lija mojado por las superficies más delicadas del motor, una y otra vez. Cada vez que lo dejas calentando quieto sin carga. He visto motores con apenas 60,000 kilómetros destrozados por esa costumbre. El aceite diluido, las paredes de los cilindros con rayaduras finas visibles y la compresión cayendo en todos los cilindros por igual. Y lo más cruel es que sus dueños pensaban que estaban cuidando el coche. La verdad es que el motor moderno se calienta mucho más rápido y de forma mucho más uniforme si lo arrancas, esperas 30 segundos y empiezas a conducir suavemente durante los primeros 2 kilómetros. Esa carga suave es lo que distribuye el aceite correctamente por todos los conductos, lo que sube la temperatura de forma controlada y lo que de verdad protege el motor en los minutos más vulnerables de su día. Desde que cambié ese hábito fue como darle un seguro de vida al motor, sin calentamiento en ralentí, sin gasolina bajando por los cilindros, sin aceite diluido antes de haber rodado un solo kilómetro. Sobrellenar el tanque es más caro de lo que parece. Reconozco que yo también lo hacía. Cuando la bomba del surtidor hacía clic, le daba 2 o 3 apretones más pensando que estaba aprovechando mejor el dinero. Parecía inofensivo, no lo era. El depósito de combustible necesita un espacio libre en la parte superior para que los vapores de gasolina circulen hacia el sistema EVAPE, que es el sistema encargado de capturarlos y procesarlos antes de que lleguen a la atmósfera. Cuando insistes en llenar más allá del clic, estás forzando combustible líquido dentro de un sistema que fue diseñado exclusivamente para vapores. El resultado es combustible líquido en las mangueras del sistema EVAP, sensores de emisiones ahogados y el caníster de carbón activado completamente destruido. He visto facturas de entre 300 y 900 euros solo por cambiar ese componente. Todo por la manía de no soltar la manija a tiempo. Desde que aprendí eso, nunca más intenté engañar a la bomba. Si el surtidor dice que ya está, ya está. Ni medio litro extra compensa la posibilidad de arruinar un sistema que cuesta una fortuna reparar y que muchos talleres ni siquiera saben diagnosticar bien a la primera.
El líquido de transmisión no es eterno aunque lo parezca. Este es el mito que más coches mata antes de tiempo y del que menos se habla. Muchos creen que el líquido de transmisión es eterno porque no se revisa como el aceite, porque sigue siendo rojizo y porque no huele mal. Y claro, como no da señales visibles de degradación, piensan que todo va bien. Nada más lejos de la realidad. La transmisión está llena de embragues internos y engranajes que liberan pequeñas partículas metálicas con el uso normal. Esas partículas se acumulan en el fluido y con el tiempo lo convierten en una especie de lija líquida que desgasta cada componente interno con el que entra en contacto. Lo más engañoso de todo es que no lo notas hasta que es demasiado tarde. El día que la transmisión empieza a patinar o a cambiar de forma brusca, ya no hay marcha atrás. Es una reparación de entre 4.000 y 7.000 euros que nadie tiene presupuestada. Mi regla fue sencilla. Cambio de fluido cada 60.000 kilómetros o cada 6 años, lo que llegue primero. Siempre con el fluido exacto que especifica el fabricante para ese modelo, sin inventos, sin fluidos universales que prometen servir para todo y no sirven bien para nada. Lo aprendí viendo transmisiones que parecían nuevas después de cientos de miles de kilómetros, solo porque nunca se les negó ese mantenimiento básico. Ese hábito solo ha sido la diferencia entre seguir conduciendo mi coche a los 800.000 kilómetros y verlo morir en un desguace hace ya una década. Frenar con inteligencia alarga la vida de todo el sistema. Este punto parece de sentido común, pero es increíble la cantidad de conductores que lo ignoran completamente. Frenar fuerte de forma habitual no solo desgasta las pastillas antes de tiempo, también deforma los discos por el calor acumulado, fatiga el líquido de frenos y estresa todo el sistema hidráulico a temperaturas que no fue diseñado para soportar de forma repetida. Cada frenazo innecesario es como meter los frenos en un horno. He visto discos alabeados y pastillas cristalizadas en coches con menos de 20.000 kilómetros. Todo porque sus dueños conducían como si cada semáforo fuera una línea de llegada y cada frenada fuera una competición. El hábito que adopté fue levantar el pie del acelerador con antelación y dejar que el coche ruede por su propia inercia antes de tocar el freno. Esa técnica hace que los frenos solo entren en acción cuando es realmente necesario y con mucha menos temperatura acumulada. Al mismo tiempo, reduce el consumo de combustible de forma visible en ciudad. Cuando aprendí a usar también el freno motor en bajadas largas, mis discos y pastillas empezaron a durar el doble de lo que duraban antes. Y cuando toca cambiarlos, jamás piezas baratas de origen dudoso. He visto pastillas genéricas que duran la mitad, chirrían desde el primer mes y en algunos casos rayan los discos por tener una composición incorrecta. Al final lo barato siempre sale caro. El refrigerante es el líquido más subestimado del motor. La mayoría de la gente solo piensa en el refrigerante cuando ve vapor saliendo del capó o cuando el indicador de temperatura sube al rojo. Para entonces ya es demasiado tarde y el daño ya está hecho. Los motores modernos son casi todos de aluminio, un material más ligero y eficiente que el hierro fundido, pero que no perdona un solo episodio de sobrecalentamiento. A 230 grados, una culata de aluminio se deforma como si fuera mantequilla. Lo que viene después es una junta de culata reventada, un motor sobrecalentado y una factura que puede superar fácilmente los 3.500 euros. Y todo eso puede empezar por un refrigerante degradado que nadie revisó a tiempo. El refrigerante no es eterno. Con los años pierde los aditivos anticorrosivos que protegen el interior del motor, el radiador, la bomba de agua y todos los conductos de aluminio que conviven con hierro y cobre dentro del sistema. Un refrigerante degradado no solo deja de proteger, empieza a corroer activamente. Y mezclar tipos distintos, verde con rojo, rojo con amarillo, es como jugar a la ruleta rusa con el sistema de refrigeración. He visto radiadores convertidos en una masa gelatinosa porque alguien decidió mezclar lo que tenía a mano en lugar de comprar el correcto. Mi hábito fue siempre el mismo. Cambio completo cada 3 a 5 años con el refrigerante exacto que especifica el fabricante para ese motor. Sin improvisar, sin mezclar, sin completar con agua sola más de una vez en emergencia. Ese gesto mínimo ha mantenido mi motor dentro de temperatura en pleno verano durante décadas y ha evitado que el óxido se coma el radiador o la bomba de agua por dentro. Un coche que se sobrecalienta una sola vez puede quedar condenado de por vida. Ese es un lujo que yo nunca estuve dispuesto a pagar.
Los ruidos extraños son mensajes, no molestias. Si hay algo que me desespera es ver cómo mucha gente sube el volumen de la radio para tapar los ruidos que hace su coche. Esa es la receta perfecta para terminar en la grúa con una factura que podría haberse evitado por completo. Cada ruido es un mensaje, una advertencia que si aprendes a escuchar puede salvarte miles de euros. Un silbido al arrancar puede ser una correa de distribución o de accesorios que está a punto de romperse. Un golpeteo seco al girar el volante puede ser un palier a punto de partirse en dos. Un zumbido constante que sube con la velocidad puede ser un rodamiento de rueda que se está muriendo lentamente. Ignorar esas señales es exactamente como taparse los oídos mientras el coche grita pidiendo ayuda. Recuerdo a un cliente que llegó al taller con un tic-tic rítmico que sonaba en el motor. Me dijo que llevaba semanas así, pero que pensaba que eran cosas de la edad del coche. Lo que tenía era un nivel de aceite tan bajo que los taqués hidráulicos estaban trabajando completamente en seco. Resultado, motor abierto, piezas con desgaste severo y más de 2.000 euros de reparación. Todo por no haber atendido un ruido que al principio costaba menos de 10 euros resolver. Yo aprendí que cada sonido nuevo debía ser investigado en los primeros días, no ignorado semanas. No se trata de entrar en pánico con cada crujido. Se trata de prestar atención, identificar cuándo ocurre, en qué condiciones y si cambia con la temperatura o la velocidad. Esa información convierte una visita al taller de diagnóstico incierto en una visita con contexto preciso que ahorra tiempo y dinero. Cuando mi coche llegó a los 400.000 kilómetros, todavía sonaba sólido, sin ruidos extraños. Y a esa edad, cualquier detalle que no se atiende a tiempo es una sentencia de muerte. El embrague dura el doble si cambias un solo gesto. Si tienes coche manual, este hábito es casi cuestión de vida o muerte para la transmisión. Y es tan simple que da vergüenza la cantidad de dinero que se gasta por no aplicarlo. Descansar el pie sobre el pedal de embrague mientras conduces puede parecer una postura cómoda y completamente inofensiva, pero es uno de los hábitos que más rápido destruye el disco de embrague. El embrague está diseñado para trabajar en dos estados, completamente pisado o completamente suelto. Cada vez que apoyas el pie con una presión mínima, incluso sin intención de cambiar marcha, estás generando un contacto parcial entre el disco y el volante de inercia que desgasta ambas superficies de forma acumulativa e irreversible. Conozco coches con apenas 40.000 kilómetros que ya necesitaban embrague nuevo porque sus dueños tenían ese hábito tan arraigado que ni siquiera lo notaban. La factura de un embrague ronda entre 600 y 1.500 euros dependiendo del modelo. Y lo más frustrante es que en la mayoría de esos casos no era culpa del coche sino del conductor. Yo siempre apliqué la misma regla. Pie completamente fuera del pedal de embrague cuando no estoy en medio de un cambio de marcha. En los semáforos, punto muerto y freno. En las cuestas, freno de mano para mantener el coche parado, nunca embrague a medio pisar aguantando el coche contra la pendiente. Ese hábito me permitió llegar a más de 300.000 kilómetros con el mismo embrague original mientras veía a otros cambiarlo 2 o 3 veces en ese mismo recorrido. Parece un detalle insignificante. Los 1.200 euros que no gasté en cada cambio no lo son. Conducir. Siempre con el tanque por encima del cuarto. ¿Cuántas veces has visto a alguien conducir con la aguja pegadas a la reserva, pensando que es una forma de ahorrar combustible o simplemente porque no quiere parar? Ese hábito es uno de los caminos más directos para destruir la bomba de combustible antes de tiempo. La bomba está sumergida dentro del tanque y se refrigera directamente con la gasolina que la rodea. Cuando el nivel está demasiado bajo, la bomba empieza a trabajar sin la refrigeración suficiente. Aspira aire caliente del fondo del tanque y arrastra los sedimentos que se acumulan naturalmente en la parte más baja con los años. Eso no solo recalienta la bomba hasta quemarla progresivamente, sino que también manda suciedad directamente hacia los inyectores y el filtro de combustible. He cambiado bombas con apenas 80.000 kilómetros en coches que en papel deberían durar el doble solo porque sus dueños vivían conduciendo en reserva de forma habitual. Y no es una reparación barata ni rápida. Fácilmente 600 euros más la molestia de quedarte tirado en carretera si la bomba falla de golpe. Mi regla fue siempre la misma: nunca dejar que el nivel baje de un cuarto de tanque. Así la bomba trabaja siempre refrigerada, el filtro dura más y el coche nunca llega a una situación crítica por falta de combustible en el peor momento posible. Puede sonar exagerado para algunos. Los cientos de euros que no gasté en bombas prematuras dicen que no lo es. Las bujías, desde 100.000 kilómetros, son una trampa de marketing. Muchos creen que las bujías duran para siempre porque los fabricantes venden las famosas bujías de 100.000 kilómetros como si fueran indestructibles. Pero esa cifra es una trampa.
Sí, pueden llegar a esa distancia en condiciones de laboratorio perfectas, con combustible de calidad perfecta, temperatura constante y sin arranques en frío frecuentes. En el mundo real no existen esas condiciones. Con arranques en frío diarios, tráfico pesado y el combustible que realmente se vende en la mayoría de países, las bujías empiezan a degradarse mucho antes de esos 100.000 kilómetros. Una bujía desgastada no genera la chispa con la intensidad ni el timing correcto. El resultado es combustión incompleta, fallos de encendido intermitentes que el conductor confunde con problemas de inyección, consumo de combustible elevado sin razón aparente, y en casos extremos daño directo en el catalizador por combustible sin quemar que llega al escape. Yo aprendí a revisarlas a los 60.000 kilómetros y a cambiarlas sin esperar a que dieran síntomas. Y jamás con imitaciones baratas. Siempre marcas de calidad contrastada como NGK, Denso o las bujías originales del fabricante. Una vez vi un motor seriamente dañado, porque montaron bujías de mala calidad en un taller barato. El ahorro inicial fue de 20 euros. La reparación final superó los 2.000. Ese hábito de cambiar bujías a tiempo fue como darle aire fresco al motor en cada revisión. Cada arranque limpio, cada aceleración que respondía como debía, y esa constancia fue parte clave de llegar a donde llegué. Los soportes de motor. Son las piezas que nadie revisa y que todo lo destruyen. La mayoría de la gente cree que los soportes de motor son piezas eternas que jamás necesitan atención. Y ahí está el error que silenciosamente mata muchísimos coches antes de tiempo. Los soportes no solo sostienen el motor en su sitio, absorben las vibraciones constantes que genera la combustión y protegen al chasis, a la transmisión y a todos los sistemas conectados de recibir esos golpes directamente. Cuando se rompen o se degradan, el motor empieza a moverse dentro del vano motor con cada aceleración y cada cambio de marcha. Al principio parece solo una vibración molesta en el volante o un pequeño golpeteo al arrancar en frío. Lo que de verdad está ocurriendo es que el escape está recibiendo tensiones que lo van a partir. El radiador está absorbiendo sacudidas que van a fisurar sus soldaduras y la transmisión está desalineándose milímetro a milímetro en cada aceleración brusca. He visto escapes partidos, radiadores rajados y transmisiones con desgaste anormal en palier y juntas homocinéticas, todo causado por soportes de motor que nadie se tomó la molestia de revisar. Una vez me trajeron un coche con el motor casi apoyado directamente sobre el chasis porque el soporte principal estaba completamente destruido. El dueño me dijo que pensaba que era normal que vibrara así porque el coche era viejo. El coste de ignorarlo fue 10 veces mayor que el de haberlo cambiado a tiempo. La prueba que uso para detectarlo es simple. Con el freno pisado, engrasas primera o drive y das un pequeño acelerón controlado. Si el motor se mueve más de lo que debería visualmente, ese soporte ya no está cumpliendo su función. Es barato de revisar, barato de cambiar si lo haces a tiempo y extremadamente caro de ignorar. El chasis se oxida en silencio, mientras tú lustras la carrocería. A muchos les encanta lavar la carrocería hasta que brille, encerar y dejar el coche como un espejo. Pero cuando se trata de la parte baja, parece que como nadie la ve, no importa. Y ahí está la trampa más cara de todas. El óxido es un asesino silencioso. No avisa, no hace ruido, no da síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Una sola temporada de carreteras con sal en invierno puede iniciar un proceso de corrosión en el chasis y la parte baja que no se detiene por sí solo jamás. He levantado coches en el elevador que por fuera parecían joyas impecables, pero por debajo tenían brazos de suspensión tan oxidados que se veían como palitos de pan duro. Algunos de esos coches tenían menos de 100.000 kilómetros y ya estaban condenados al desguace, no por un fallo mecánico sino por descuido puro. Mi hábito fue claro desde hace años, al menos una vez al mes en invierno, lavado de bajos a presión para eliminar sal, barro y suciedad acumulada en todos los recovecos de la parte baja. En zonas de mucha humedad o lluvia constante, cada 2 semanas, y una vez al año, aplicación de productos protectores anticorrosión específicos para bajos de chasis, especialmente en las zonas de soldaduras, travesaños y portaequipajes de suspensión. Mi coche con 800.000 kilómetros sigue sólido por debajo. Mientras tanto, he visto coches con menos de 100.000 condenados al desguace, porque nadie invirtió los 30 euros anuales que cuesta protegerlos. El exterior impresiona. El interior mecánico decide si el coche vive o muere, pero el chasis es lo que decide si el coche es seguro o no, y esa diferencia no tiene precio. Nunca aceptes una reparación urgente sin comprobarla. Este hábito no tiene tanto que ver con el coche en sí, sino con la forma de enfrentarse a los talleres. Y es que una de las razones por las que tantos coches mueren antes de tiempo es que sus dueños gastan dinero en reparaciones innecesarias, mientras ignoran las que realmente importan. ¿Te ha pasado alguna vez?
Vas a cambiar el aceite y sales con una lista de urgencias que incluye limpieza del sistema de inyección, cambio de líquidos que ni sabías que existían y sustitución de piezas que aparentemente están al borde del colapso. La verdad es que muchos concesionarios y cadenas de taller entrenan a sus asesores para venderte reparaciones con las mismas técnicas que usan los vendedores de seguros. Con urgencia, con miedo y con la confianza de que la mayoría de dueños no sabe suficiente para cuestionar nada. Recuerdo un cliente que llegó preocupado porque le habían dicho que necesitaba urgentemente un flash de actualización de la transmisión por valor de 400 euros. El coche tenía 20.000 kilómetros y funcionaba perfectamente. Le expliqué que esa recomendación era como decirle a un niño completamente sano que necesitaba un trasplante de corazón después de correr en el recreo. El hábito que adopté fue simple: nunca aceptar un presupuesto de reparación importante sin una segunda opinión de un taller independiente de confianza. Si un taller me decía que algo estaba mal, pedía ver la pieza o al menos una foto del estado real. Si insistían en la urgencia sin poder mostrármela, me iba. Esa desconfianza saludable me ahorró miles de euros en reparaciones inútiles a lo largo de los años y me permitió destinar ese dinero al mantenimiento preventivo real que sí alarga la vida del coche. Los bornes de batería limpios valen más de lo que crees. Este hábito parece tan básico que mucha gente ni lo considera mantenimiento. Pero te sorprendería la cantidad de coches que acaban en el taller o llamando a la grúa por problemas eléctricos que en realidad eran simplemente bornes de batería corroídos. El sulfato blanco o verdoso que se acumula en los terminales de la batería actúa como un aislante eléctrico progresivo. Poco a poco impide que la corriente fluya con la intensidad necesaria y obliga al alternador a trabajar más de lo que debería para compensar esa resistencia añadida. El resultado en cadena es batería que no carga bien, alternador que se desgasta antes de tiempo y arranques cada vez más lentos hasta que un día el coche simplemente no arranca. En más de una ocasión vi clientes dispuestos a pagar 900 euros por un motor de arranque nuevo, cuando lo único que hacía falta era limpiar el terminal con un cepillo metálico pequeño y un poco de bicarbonato disuelto en agua. 5 minutos de trabajo y 0 euros de materiales frente a 900 euros de reparación innecesaria. Esa es la diferencia entre conocer el hábito y ser víctima de no conocerlo. Mi costumbre fue revisar los bornes cada 3 o 4 meses, limpiarlos si había cualquier residuo visible y aplicar grasa dieléctrica específica para prevenir nueva corrosión. Los coches modernos dependen de un sistema eléctrico perfectamente limpio más que nunca, porque están llenos de módulos, sensores y centralitas que necesitan tensión estable en todo momento. El mío, incluso con 800.000 kilómetros encima, arranca limpio cada mañana. Gran parte de ese mérito se lo debo a este detalle que la mayoría pasa por alto. El freno de mano al aparcar no es opcional. Aquí está el hábito más infravalorado de toda esta lista y también el que más facturas innecesarias ha generado en los talleres que conozco. La mayoría de conductores con automático piensa que poner la palanca en P es suficiente para aparcar con seguridad. Lo que no saben es que esa letra no bloquea mágicamente las ruedas a través de un sistema robusto. Lo que hace es insertar un pequeño dedo metálico llamado parking pawl dentro de la transmisión para bloquear la salida. Cuando aparcas en una pendiente sin usar el freno de mano, todo el peso del coche, cargado o vacío, recae sobre ese pequeño componente metálico. Con el tiempo, ese estrés repetido deforma el parking pawl, desgasta su alojamiento y en el peor de los casos, lo parte. He visto transmisiones destruidas por ese simple descuido repetido durante años. Reparaciones de entre 2.500 y 3.500 euros porque alguien decidió que el freno de mano era opcional. Y lo más irónico de todo es que el hábito que lo evita no cuesta absolutamente nada. Solo requiere tirar de una palanca o presionar un botón. Yo lo hago siempre, en pendiente, en bajada y en terreno completamente plano. La secuencia correcta es siempre la misma. Primero freno de mano, después poner P en la transmisión. Al salir, primero quitas P, después sueltas el freno de mano. Esa secuencia protege el parking pawl de recibir el peso del coche en el momento del desbloqueo, que es cuando más estrés genera. Cuando alguien me dice que no usa el freno de mano porque confía en la transmisión automática, yo les respondo que también podrían usar un clip de papel para sostener el portón del garaje. Técnicamente funciona hasta que no funciona, y cuando falla, falla de golpe. 800.000 kilómetros no es un número. Es la suma de miles de decisiones pequeñas tomadas en el momento correcto durante décadas. Imagina esto: llevas tu coche al taller con 400.000 kilómetros encima y el mecánico abre el capó esperando encontrar un desastre. En cambio, encuentra un motor limpio, una transmisión que cambia suave, un chasis sólido por debajo y un historial de mantenimiento que demuestra que ese coche fue cuidado desde el primer día.
En ese momento te mira diferente, porque sabe que ese coche tiene otros 400,000 kilómetros por delante. Y tú también lo sabes. La pregunta no es si tu coche puede llegar tan lejos. La pregunta es si tú estás dispuesto a darle lo que necesita para hacerlo. El siguiente video de esta serie va todavía más adentro. Vamos a ver los errores de mantenimiento que destruyen coches buenos exactamente en la mitad de su vida útil. Está justo aquí arriba. Dale clic y nos vemos adentro. Si este video cambió, aunque sea una cosa de cómo tratas tu coche, dale like ahora. Eso me ayuda a seguir publicando este tipo de contenido sin cobrarte nada. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí no hay relleno ni consejos genéricos. Solo hábitos reales que alargan la vida de tu coche y protegen tu bolsillo.